Les vamos a ver una breve introducción. Ahí todos ven mi pantalla. Sí, maestra. Sí, se ve. Sí se ve, sí se ve. Ahí yo no los veo, entonces necesito que levanten la voz. Entonces, primero recordemos qué es la biotecnología. Es el uso de organismos vivos o sus partes para producir una amplia variedad de productos o servicios. Seguramente ustedes ya esto se lo saben de pie a cabeza, ¿verdad? Entonces, la biotecnología va a referirse a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados. Quiere decir que una enzima derivada de un organismo que nos sirva para mejorar un proceso, estamos empleando biotecnología. Si utilizamos el sistema completo, el organismo vivo, pues también estamos utilizando biotecnología. Obviamente, esto lleva ciertos criterios, reglamentaciones y normativas para respetar los derechos de los organismos y actuar con ética. Estos son algunos repositorios que les recomiendo revisar, tienen buena información, datos revisados y que les puede servir muy bien para llevar a cabo sus actividades. Eduteca, Khan Academy, Temoa, ED y Repositorio Nacional CTI. Pues algunas de las aplicaciones, ¿a dónde va la biotecnología? Entonces, primero acá, se define como la rama de biología que estudia la aplicación de organismos vivos y sus productos, y los productos de su metabolismo en la industria, con el fin de generar nuevos recursos, ¿sí? Mediante utilización de microalgas, macroalgas, bacterias, aquí se acota nada más a microalgas, pero ustedes saben que todos los organismos pueden ser utilizados o sus partes para la biotecnología. Algunas de las ramas donde actúa la biotecnología ha sido en la medicina, aquí para producir antibióticos, para producir vacunas, para llevar a cabo diagnósticos moleculares, el desarrollo de la ingeniería genética. En la medicina ha sido un campo muy, muy explotado por la biotecnología, la producción de proteínas recombinantes, por ejemplo. Entonces, ahí hay mucho campo de trabajo. En la farmacología, para el desarrollo de nuevos fármacos. Y bueno, inclusive hasta en la cosmetología, ¿no? Hay muchos productos de origen animal que son utilizados en cremas, en mascarillas, en, no sé, tratamientos capilares o dermatológicos, no sé, etcétera. Entonces, pero nuestra orientación actualmente es que los sistemas biotecnológicos sean desarrollados con una conceptualización de sustentabilidad. Si han escuchado de la química verde, si han escuchado estos nuevos conceptos, donde buscamos que estos sistemas integren, o sea, actúen de forma integral, recuperando todos los residuos o lo que pudieran haber sido residuos para utilizarlos y aprovecharlos de otra manera. La intención es no explotar más los recursos, utilizar de preferencia recursos que podamos estar cultivando en condiciones de laboratorio o en condiciones controladas y que los desperdicios o los productos metabolitos secundarios que se producen a partir del proceso primario los podamos recuperar y aprovechar para en otro sistema, ¿sí? Minimizando obviamente la producción de desechos. Pues también esto ya lo deben de conocer, la biotecnología en colores. Ahorita nada más es que recuerden los sistemas, los diferentes áreas donde trabaja la biotecnología, como en la biotecnología roja, que es en la salud, medicina, terapia génica, diagnóstico, vacunas, anticuerpos. A ver, para no sentirme tan solita, díganme un ejemplo de biotecnología roja. La producción de insulina. ¿Sí? Vacuna de COVID. Eso. Toxina botulínica para uso dermatológico. Eso ya sería, pues en dermatológico no sería tanto en la salud. Podría ser la utilización del Botox para implantes y cosas así. Ándale. Y ¿Podría ser lo de las células madre?
Modificación de células madres. Terapia génica, sí. Y en la biotecnología verde, que es la agropecuaria, vemos los organismos modificados genéticamente, que esos también están muy en controversia todavía. Nuevos compuestos, clonación y la producción de biofertilizantes. A ver, díganme ejemplos ahí. Como los transgénicos, los alimentos transgénicos. Ujú. Creación de Glisofato pesticidas. entra en esa categoría. ¿La composta? Sí. ¿Qué más? A ver, para ver si lo tienen claro. ¿Cuál es la diferencia, o si es que la hay, entre un organismo modificado genéticamente y un transgénico? ¿Cuál es la característica de cada uno? Que en uno se le injerta el gen y Eh, Se emplea el gen desde otro punto al origen que se quiere. Y el modificado genéticamente directamente se trabaja con los genes del propio alimento y son los que son manipulados. ¿Están de acuerdo todos? Sí, Sí. Pues sí, más o menos. Bueno, sí es así, pero en los modificados genéticamente, en realidad incluyen a los transgénicos como a los que dices. O sea, yo modificar un material genético tengo varias maneras de hacerlo. Puedo meterle mano ahí, quitar, causar mutaciones o inclusive con las cruzas. Si ustedes cruzan, por ejemplo, las cruzas de los perros, van a estar manipulando la información genética de esas crías, ¿no? Entonces, esas son diferentes formas de manipular genéticamente los organismos. Pero ya hablándote transgénicos, ahí sí ya estoy especificando el agarrar un gen de otro organismo e insertárselo al que me interesa para generar un producto que tenga alguna característica deseable y ande buscando, ¿no? Entonces, un transgénico entra dentro de los organismos modificados genéticamente, pero no todos los organismos modificados genéticamente son transgénicos. Le seguimos con la biotecnología blanca, que es la industrial. Mejora de procesos, bioproductos, bioplásticos, nuevos compuestos y biocombustibles. Aquí todo lo que estamos buscando para dejar de contaminar nuestro planeta. ¿Ejemplos? las bioetanol. biopelículas. Biotanol, biodiesel, ¿qué más? Maestra, por ejemplo, en un caso de que se usen materiales de residuos agroindustriales y se quieran hacer biocombustibles a partir de eso, ¿en cuál categoría entra? ¿Entra en industrial totalmente o también tiene que ver la agropecuaria? Sí, ahorita se van a dar cuenta que sí, como que se empalman las industrias, los tipos, pero se categorizan o se catalogan de acuerdo a su función final, ¿sí? Pues si la producción o el proceso, su objetivo final es la producción de un biocombustible, pues este en realidad pues entra dentro de la industria. Perfecto, gracias. Porque, bueno, para producirlos puedes utilizar semillas, que parecería pues más bien que entra en agropecuaria. También se pueden usar microalgas, macroalgas, pero nuestro producto final es un biocombustible. Entonces, entraría o se cataloga dentro de la industria. Entiendo. Bien. La biotecnología amarilla es la del alimento, para nutrición, mejora de alimentos, técnicas de inocuidad y calidad, desarrollo de alimentos funcionales. Si se fijan, aquí también se empalma con la agropecuaria y la producción de los transgénicos, ¿sí? Porque los transgénicos pues buscan mejorar el tipo de alimento.
Y aquí estamos hablando ya más en general de los alimentos y alimentos funcionales. ¿Ejemplos? El arroz dorado que tiene precursores de la vitamina A, creo, alguna vitamina, no me acuerdo muy bien. Betacaroteno. También el jitomate rojo, el que modificaron genéticamente. Por ejemplo, La piña con alto contenido de licopeno, si mal no recuerdo. aquí podrían entrar unas También mejoradas de podría- levaduras para producción de cerveza. ¿Prueba levadura para Cepas producción de? mejoradas de levaduras para producción de cerveza. ¿Podría entrar también aquí en alimento? Sí, muy importante. Muy bien. Y la utilización de biopelículas para proteger el alimento. Exacto, no nada más se va hacia la mejora del alimento en sí, sino de la preservación de los alimentos. Ahí lo dice, inocuidad y calidad del alimento. Muy bien. En la biotecnología gris tenemos lo ambiental, que pues el verde se lo dieron agropecuario, entonces le dejaron lo gris al ambiental. Y son bioprocesos, bioremediación, biolixiviación, lo que nos ayude a eliminar los contaminantes de las diferentes fases del ambiente, agua, tierra, aire, ¿sí? Entonces, ¿qué ejemplos conocen? El uso de algas, ¿no? Para la purificación del aire. Y del agua también. Ajá. Bioremediación de suelos con bacterias. Uh-huh. El uso de bacterias, como verán, y que pues, en esta unidad vamos a ver mucho de bacterias, es muy, muy extendido porque se encuentran grandes capacidades en ellas, una muy alta diversidad, y entre estas capacidades está la de fijar materiales como los metales pesados. Entonces, transformarlos a una forma que puede ser recolectable, que puede ser eliminable del ambiente, y esto es tanto en suelo como en agua. Entonces, tiene un potencial enorme, y vamos a platicar un poquito también de la formación de los biofilms, para hacer un consorcio de diferentes microorganismos con todos estos diferentes potenciales para la bioremediación y todo esto. Sí, esto está muy interesante. Y la última, que se oye muy fea y así como que asusta, bioterrorismo, la guerra biológica, ¿qué ejemplos conocen? Como COVID. el anthrax. El anthrax, por ejemplo, el COVID, digamos que fue un error. Un error. Digamos, sí. Chispoteó a alguien, no fue bioterrorismo. Bueno, entonces digamos eso. Pero aquí lo interesante es que generan productos con ciertos potenciales como el anthrax, y no puede ser que estos puedan ser utilizados en otro lado. ¿Qué opinan? ¿Puede repetir la pregunta? Sí, hay productos que se generan en esta área, bioterrorismo, para la guerra biológica como el anthrax, pero una vez generados no puede dárseles otra aplicación. ¿Como a beneficio de nosotros? Exacto. Pues puede ser el caso del botulismo, ¿no? Ajá, de la De la toxina toxina botulínica. botulínica. Aunque ¿qué no más? fue usado como bioterrorismo, pero creo que podría entrar. Ujú. Sí, esa es la idea, que se producen y se generan a lo mejor con intenciones bioterroristas, pero una vez generados, teniendo ahí pues la sustancia, ese químico, pues se le puede dar otro uso, sobre todo en medicina. Muchos de estos químicos pueden ser útiles en terapias contra cáncer, por ejemplo, o para combatir alguna plaga, obviamente sin afectarlo a nosotros, con sus debidos cuidados y estudios. Entonces, tal vez esta área pueda ser un área de oportunidad en la que se desarrollan químicos y productos con intenciones bélicas, pero que se puedan rescatar y utilizarlos en la medicina o en otra área.
Ok. Luego sigue la biotecnología púrpura o morada, que es la legal, y esta es, bueno, muy importante y sobre todo en estos tiempos que ya los límites entre lo moral, lo ético y lo malo son muy, muy cortitos, cada vez se está perdiendo más. Y bueno, ya lo he platicado con algunos de ustedes y ustedes ya lo habrán pensado, platicado por ahí, por ejemplo, el uso de los transgénicos, qué tan bueno, qué tan malo es. Entonces está aquí, es muy importante esta parte. Las normativas, bioseguridad, patentes y propiedad intelectual. Patentes, por ejemplo, ustedes descubren un microorganismo que es capaz de eliminar la plata, que es un contaminante, en el agua. ¿Pueden patentar este microorganismo? No, los seres vivos no se pueden patentar, aunque sea una bacteria o algún organismo no se puede. Exactamente. ¿Qué es lo que podrían patentar? El procedimiento. Exacto. El cómo lo utilizo para un fin específico, que sería como limpiar el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante que tengan esas nociones. Luego viene la bioinformática, es la biotecnología dorada. Bueno, abarca la nanotecnología, el desarrollo de biosensores, bases de datos, metagenómica. ¿Saben? ¿Se acuerdan qué es metagenómica? ¿Alguien sabe qué es metagenómica? Son las bases de datos de los genes, o sea, de cuál es su estructura de ADN que los compone. No precisamente. Metagenómica se refiere a un estudio de comunidad a partir de muestras genéticas. ¿A qué se refiere? Y normalmente se refiere más a bacterias. Si ustedes van y, no sé, se encuentran un lago contaminado o algo así, toman una muestra de agua y de ahí hacen una extracción de material genético. Entonces ahí van a tener un consorcio de organismos. Entonces cuando extraigan el material genético van a tener la información de todos los organismos que estaban presentes en ese momento en esa muestra, que pueden ser 10, pueden ser 100, pueden ser 1000, ¿sí? Entonces en la metagenómica lo que se hace es tomar una parte, que generalmente es el gen 16S, de todos esos organismos e identificarlos así de a montón, sin tener que aislarlos y separar y cultivar cada uno para poderlo identificar. Entonces, la metagenómica va a ser el estudio de comunidad de estos consorcios microbianos que están presentes pues, en algún lugar, en algún momento. Y hablando de bases de datos, lo que decía su compañero se refiere a las ómicas, que son transcriptómica, metabolómica y proteómica. Pues en la transcriptómica, ahí vamos a tener toda la información genética de lo que se está expresando en un organismo en un determinado momento. Si a ustedes les interesa, por ejemplo, generar biodiesel a partir de microalgas, requieren saber qué es lo que cómo está respondiendo la microalga a las diferentes condiciones de temperatura, irradiancia, presión, dióxido de carbono, etcétera, para que ustedes puedan determinar cuáles son las condiciones óptimas para la generación de los ácidos grasos que más les sirven para el biodiesel, ¿sí? Entonces hacen la transcriptómica y van a tener todo un perfil de expresión en las diferentes condiciones y van a poder identificar dónde hubo mayor expresión de lo que les interesa o cómo le afectó a la microalga, a lo mejor le afecta en crecimiento, a lo mejor, no sé, en algún otro ruta metabólica, y así van a poder determinar las condiciones que a ustedes les interesan. Entonces, estas son bases de datos muy grandes, es muchísima información, pero ya hay muchos programas que son la bioinformática que analizan y te dan estos resultados e inclusive ayudan de manera gráfica a generarte
un mapita de dónde fueron los genes que más se expresaron, etcétera. ¿Conocen algún ejemplo o alguna aplicación que hayan leído, que hayan escuchado? Yo he escuchado en alguna ocasión que para la elaboración de vinos, cuando se quiere conocer la microbiota de la uva en específico, se hace un estudio similar y ya ves como qué levaduras nativas tiene, bacterias principalmente. Mira, qué interesante, porque aparte para el crecimiento de las plantas, la interacción con su microbiota es súper importante. Bacterias nitrificantes. Ujú. Y aparte acuérdense que de las bacterias no conocemos más del 1%. ¿Por qué se conocen tan pocas bacterias? Tan pocas bacterias. Tal vez porque algunas se encuentran en ecosistemas que para nosotros los seres humanos pues no podemos llegar a ellas, como las que son en la lava o así, o hasta el fondo del mar, y pues no tenemos acceso pues a esos ecosistemas. Entonces, punto número 1, inaccesibilidad. No están accesibles para muestrear. ¿Otro? Otra podría ser... Otra cosa podría ser las técnicas que se emplean. Ay, ¿qué pasó? De aún. Que otra podría ser como las técnicas que conocemos para poder aislarlas o identificarlas. Esa, el punto número 2, que es muy importante, los dos que acaban de mencionar. La parte de si son cultivables o no. Es decir, si ya conocemos el medio o la forma en que las podamos sembrar y las podamos obtener para poderlas estudiar. O sea, los demás organismos macroscópicos los podemos ver su comportamiento, cómo se mueven, de qué color son, etcétera. Las bacterias no. Necesitamos tenerlas y cultivarlas en gran cantidad, pues para poder ver y para poder caracterizarlas. Entonces, si no tenemos el medio donde puedan crecer, porque hay algunas bacterias que son muy chiquionas y que requieren la presencia de vitaminas o la presencia de ciertos elementos, de ciertos químicos para poder desarrollarse. Entonces, si no lo tenemos, no las vamos a poder cultivar y no van a poder crecer. Entonces, las características de siembra, de cultivo, son muy importantes y debido a eso, no hemos podido conocer ni el 10% de la microbiota con la que nos convivimos todos los días. Entonces, ese es un punto muy importante. Hay unas que viven como en simbiosis, ¿no? También, o sea, tienen que estar en presencia de otras bacterias para poder crecer, y es más difícil aislarlas. Fíjate que eso es muy interesante y muy importante. Hay un término que se llama, que es... Ay, se me fue ahorita el término. Holobionte, perdón. Holobionte. Holo de todo, bionte de vida. Este término se refiere al estudio de un organismo, pero con toda su microbiota. O sea, a considerar un organismo junto con su microbiota como un ente solo. ¿Sí me explico? Sí. Como, por ejemplo, los lactobacilos en el yogurt o algo así, o... ¿Podría ser un ejemplo? Me refiero a que, por ejemplo, si te estudias a ti como organismo, tú no eres solo tú, sino eres tú con toda tu microbiota. Y si no tienes esa microbiota, no serías tú. ¿Por qué? Porque todas estas bacterias que tienes en tu organismo, que conviven en simbiosis contigo, te están generando vitaminas, te ayudan a digerir, o sea, su interacción contigo es tan grande, tan cercana, tan íntima, que si no las tuvieras estarías enfermo, ¿sí? De hecho, hay estudios donde ven cómo es la dinámica, el cambio de la microbiota con personas enfermas de diabetes, por ejemplo. Entonces, como esta persona está enferma, su microbiota cambia y por tanto la persona pues está más enferma y no se mejora porque está todo diferente. Entonces, la dinámica microbiana determina la condición fisiológica del organismo hospedero.
Entonces, por eso se le estudia como un holobionte. Ok, para investigarlo un poco más, holobionte. Ujú. Y bueno, finalmente la biotecnología azul, que es la marina, que pues si se dan cuenta, pues va a coincidir con muchas de los otros colores, pero en esta es el uso específico de la biodiversidad marina y costera, es decir, la producción de fármacos o de cualquier otro área en la que coincida, pero con el uso de productos marinos. Y aquí encontramos la acuicultura. ¿Ejemplos? Producción de salmón genéticamente modificado para que crezca más. Ujú. Uso Podría de ser también de la extracción del agar para los cultivos microbianos. Sí. Los productos naturales que venden como el hígado de bacalao y esas cosas entran ahí. Sí, sí. uso de nanotecnología para descontaminación de aguas por petróleo. Ándale. Extracción de quitosano del exoesqueleto Acuérdense de los que es lo que cangrejos. están. ¿Perdón? No sé si entre la extracción, por ejemplo, de quitosano a través de el exoesqueleto de cangrejos y camarones. Sí. Sí, todo lo que utilice productos a partir de organismos marinos. Bueno, marinos y costeros. Y bueno, ¿recuerdan cuál es la base de para el funcionamiento de la PCR? ¿Alguien se acuerda? El proceso. Una enzima, ¿no? Exacto. ¿Y esa enzima saben de dónde vino? De una bacteria Una termorresistente. bacteria marina. De la Así es, una bacteria Thermus aquaticus. marina. Así es. Muy bien, estrellita para ustedes. Pues algunos de los principales avances de la biotecnología en México y en el mundo. Estamos hablando de transformación de alimentos, vacunas, que ahorita es de lo que todos hablamos, materiales ecológicos, sobre todo utilizando enzimas, el tratamiento de agua, en este caso les pongo el ejemplo ahí de los biofilms, y la generación de cultivos transgénicos. Han sido como lo que más se ha estudiado, lo que más se ha desarrollado, tanto en México como en el mundo. Bueno, más en el mundo, ¿verdad? Y tenemos algunas herramientas como el DNA recombinante, la síntesis de DNA, los organismos modificados genéticamente, la tecnología del RNA, inmunología, terapia génica, clonación, nanobiotecnología, la expresión, los estudios de expresión génica, las células madre, las ómicas, que se las puse 2 veces porque son muchas ómicas, metabolómica, proteómica, transcriptómica, acuérdense, y las proteínas recombinantes. Estos son algunos de los ejemplos y de los usos más extendidos de la biotecnología, pero que todavía están en desarrollo. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos como los bioreactores, ay, se me fue este nombre. La inserción de material genético en diferentes, a través de diferentes vectores. Aquí lo del COVID, la fermentación, ese no fue el nombre. Lo del COVID, pues tenemos las diferencias de las pruebas de detección entre la prueba rápida de proteínas y la prueba del PCR. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que la de PCR es más exacta, mucho más ¿Por qué? precisa. Porque es a partir de secuenciación genética. Ajá, ¿y por qué sería más precisa entonces? Porque puedes identificar organismos, bueno, genes de organismos vivos o no vivos. Además que tiene mayor precisión. Tendrían la secuencia exacta del ADN de COVID, perdón, del SARS, y ya nada más se compara en la base de datos. Así es, la ventaja es que es una prueba directa y mientras esté presente ahí el organismo, se va a extraer su material genético y se puede identificar. Y si tienes una muestra muy pequeña de este material genético,
las técnicas de hoy en día, que es la secuenciación de nueva generación, nos permite con muy poco alcanzar a detectar la presencia o ausencia de este material. En cambio, las otras pruebas se basan en proteínas, en la generación de anticuerpos. Entonces ya no depende de la presencia nada más del organismo, sino de la respuesta del hospedero ante la presencia de ese organismo. Si no hay respuesta, no hay una forma de identificarlo, a pesar de que esté ahí el organismo, ¿sí? Entonces aquí es una forma directa de identificar si está o no está, con una sensibilidad muy alta gracias a las tecnologías, al desarrollo tecnológico que tenemos hoy en día. Hablando de esto, maestra, en este tiempo que se ha requerido más rapidez en cuanto a obtener los resultados, ¿se ha acelerado el procedimiento de este caso de PCR? O sea, ¿ha habido algún avance significativo en esta cuestión? Mira, qué bonita pregunta, porque me recuerda hace un tiempo que estuve buscando precisamente aparatos, mucho antes de esto, los termocicladores, que son los aparatos en los que se lleva a cabo la PCR. Me encontré un aparato coreano que tarda 20 minutos en todo el proceso de PCR. O sea, 20 minutos es, wow. Los tradicionales, ahorita los que se usan, tardan, no sé, como 2 horas. O sea, realmente no están tampoco tan tardado así de, tus resultados te los damos en 3 días, pero no es porque el proceso tarde, sino porque tienen muchísimas pruebas que hacer, muchísimas muestras que procesar, pero en realidad el proceso no es tan tardado. Entonces, 2 horas de PCR no es mucho, pero imagínate cambiar de 2 horas a 20 minutos. Sí es una maravilla. Pero, pues, pues falta no tanto que no haya el desarrollo, que no estén ahí los equipos, sino que no haya dinero para invertir en esos equipos. Entonces, en vez de gastar en algo que no tenemos, que nos puede ayudar mucho, pero pues el dinero es limitado, pues se gasta más en reactivos para poder llevar a cabo las pruebas de las muestras que hay. Ok, perfecto. De hecho, hay hasta PCRs en portátiles para usar in situ. Pero pues el chiste es tener los recursos para adquirir eso. Son como para forense o algo así, yo supongo, ¿no? Los portátiles. Y sí, bueno, aquí hay ejemplo de los transgénicos, etcétera. Todos estos son ejemplos. Y vamos a ver algunos organismos modelo. A ver si se alcanzan a ver. Entonces, para el desarrollo biotecnológico y para antes del desarrollo biotecnológico, se ha requerido obtener conocimientos genéticos, celulares, fisiológicos, muchísimas conocimientos en varias áreas que alimentan a la biotecnología, ¿sí? No nada más, bueno, la ingeniería genética trae detrás de sí muchas herramientas y muchos conocimientos. Y para esto, para obtener todo este conocimiento, se han utilizado organismos clave que conocemos como organismos modelo. Entonces, empezando del más chico a lo más grande, tenemos las bacterias. Esta E. coli, este es el caballito de trabajo de la biotecnología. Es un procariota que no tiene núcleo, por lo tanto, su material genético lo encontramos no envuelto en una membrana. Esto es importante porque pues, es más fácil acceder a este material genético que en un eucariota. Entonces mide aproximadamente 2 micrómetros, es barato y fácil de crecer. Entonces es lo que les decíamos de las ventajas del crecimiento de estas bacterias que son no demandantes, no con poquito tienen para crecer, nada más necesitan una fuente de carbono, un medio general que no tiene mucho contenido, un medio con, está condicionado con levadura, no me acuerdo de los otros elementos, pero así, es muy poco lo que necesitan para poder desarrollarse. Y se pueden congelar, se pueden guardar y congelar a menos 70 grados con glicerol o con otro
criopreservador y su tiempo generacional es de 30 minutos. Quiere decir que en un ratito vamos a tener a duplicar nuestra cantidad y entre más tengamos, pues obviamente más biomasa tenemos para manipular. Pueden ser usados para meterles DNA de otro lado y expresar este material genético. Tiene un gran número de mutantes disponibles y aquí lo más importante de su uso en ingeniería genética y en biotecnología es que tiene todo su genoma secuenciado. Entonces podemos saber en dónde podemos insertar material y qué va a pasar con este material. Entre más se conozca la información, más fácil es de manipular. Otro aquí es la levadura, que esta ha sido, el caso de Saccharomyces cerevisiae, utilizado desde tiempos remotos para la producción de cerveza y pan, etcétera. Bueno, cerveza para el pan. Y este sí es un eucariota, entonces tiene un núcleo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Pese a que es más difícil extraer ese material genético, sabemos que va a procesar el material genético como en el caso de que sucedería con nosotros. Entonces, si tú pones un material genético en una bacteria, la expresión de la proteína no va a ser como en un sistema eucariota. ¿Por qué? Porque tiene más organelos, es más complejo su funcionamiento. ¿Y qué le pasa a los péptidos una vez que están sintetizados? Tienen que salir del... No, espera. Del núcleo, ¿no? Y luego... Acuérdense que del núcleo sale el material genético, los mensajeros. Y en el citoplasma, en los ribosomas, el mensajero se decodifica para generar un péptido, una secuencia de aminoácidos. ¿Qué le pasa a ese péptido? Las enzimas lo degradaban. Bueno, se degradaban, ¿no? Puede sintetizar o no para proteína, ¿no? Ajá, ¿no? Se supone que liberan como todos los péptidos y todos se unen para poder formar la proteína e interpretarla, ¿no? ¿Cómo se forma esa proteína? Por enlaces peptídicos. ¿Por el agrupamiento de estos péptidos? ¿Cómo? ¿Por el agrupamiento de estos péptidos? Acuérdense que después sale el mensajero, ¿no? El mensajero lleva la información que se va a decodificar. Entonces, dependiendo cada codón en el mensajero, se va a ir agregando un aminoácido. Y sí, estos se van a ir uniendo por enlaces peptídicos. Al final voy a tener una secuencia de aminoácidos. Esa secuencia se llama péptido. ¿Qué necesita ese péptido para poder ser una proteína funcional? Más o menos dijeron hace rato de los otros organelos y la complejidad ahí en la estructura de la célula eucariota. ¿No? Por los ribosomas. En los ribosomas se hacen los péptidos. Ya, para que no sufran. Son procesos post-traduccionales. En una célula eucariota, tanto el aparato de Golgi como el retículo rugoso va a llevar a cabo procesos post-transcripcionales, es decir, ya después de que se hizo el péptido, ya que tienes tus secuencias de aminoácidos, esos se van a doblar, van a tener un cierto plegamiento y se les van a agregar moléculas en algunos casos, como una secuencia de un glúcido, por ejemplo. Entonces, esa molécula ya con ese plegamiento y esas moléculas adheridas se transforma en una proteína funcional. Y esto, obviamente, pues no puede ser llevado a cabo en un organismo procariota, porque no tiene estos organelos. Entonces, un organismo procariota, una bacteria, puede producir una molécula
de insulina, por ejemplo, como mencionaron hace rato el ejemplo de la insulina, pero esta molécula no va a estar activa, no va a ser una proteína activa, funcional, porque no tiene el plegamiento necesario. Entonces necesita un sistema eucariota para poder producir una proteína que sea útil dentro de un sistema eucariota, que pueda llevar a cabo su función. Entonces esta es la ventaja de utilizar un modelo eucariota, sobre todo para esto, las proteínas recombinantes. Entonces, es más grande, obviamente, mide 10 micras, es también fácil y barato de crecer, puede ser guardado y congelado, y su tiempo generacional, obviamente, ya es más tardado, es de 2 horas. Tiene 2 sexos y se puede utilizar para hacer experimentos de matching, de mezclas genéticas. Puede ser usado para guardar o para introducirle material genético de otro organismo y lo puede expresar. Y hay una gran cantidad de mutantes disponibles y su genoma ha sido todo completamente secuenciado. Acuérdense que la importancia de esto. Vamos con este otro bichitos, con los nemátodos. Ha ayudado muchísimo en estudios genéticos, estudios de herencia, gracias a este bichito, y a la mosca de la fruta, se han hecho muchos estudios de genética. Entonces, este es invertebrado, pero ya es multicelular, de aproximadamente medio milímetro, fácil y barato de crecer, puede ser guardado. Su tiempo de generacional es de 3 días, tiene los 2 sexos, por lo que se pueden hacer estos experimentos de mezclas genéticas, etcétera, y un gran número de descendientes, de cientos, que dicen 959 células conocidas, se le puede introducir material genético, y un gran número de mutantes disponibles, y es el primer organismo multicelular que tiene todo su genoma completo. Que no lo alcanzo a ver porque ahí me tapa la pantalla. Pues vamos aquí a la mosca de la fruta, que también ha sido de los organismos más útiles en genética, que nos ha proporcionado el mayores avances en conocimientos genéticos, tanto de las mezclas, de la herencia, como de las mutaciones. Es un invertebrado de 3 milímetros, fácil de crecer, esto es importante, obviamente. Su tiempo generacional es de 12 días, disexual, usado para experimentos de mezclas, de cruzas. Tiene una gran descendencia de cientos. Se le puede introducir material genético, pero si se fijan tanto en como en Elegans, no nos dicen que expresen ese material genético. Tiene un gran número de mutantes disponible y todo su genoma es conocido completamente. Arabidopsis, esta ya la conocerán también bien. Aquí ya estamos hablando de organismos superiores, de una planta. Y entre 1 a 3 centímetros de alto, tiene 6 semanas de tiempo generacional, disexual, y un gran número de descendencia, se le puede introducir material genético y tiene un gran número de mutantes disponibles y su genoma secuenciado. Aquí se ha utilizado muchísimo también para generar transgénicos y pues saber cómo funciona esto. Vamos con el pececito, el pez cebra. Ya estamos hablando de un vertebrado de 2 a 4 centímetros con 3 meses de tiempo generacional y sexual y también un gran número de descendencia. Muchos mutantes disponibles, sus huevos son claros, lo que nos ayudan a ver los cambios en el desarrollo durante su ontogenia. Y el ratoncito, que se saben que es el caballito de batalla también en los laboratorios para probar cosas, sobre todo porque su tiempo de respuesta pues es mucho más corto y la respuesta es muy similar a la de los humanos. Si se fijan, muchas drogas, muchos pues sí, muchas medicinas se llevan a cabo en ratones. E inclusive la generación de anticuerpos se lleva a cabo en ratones y conejos para poder desarrollar anticuerpos monoclonales para las vacunas. Es un mamífero vertebrado de 7 centímetros aproximadamente,
10 semanas en tiempo generacional y sexual, y tiene un gran número de mutantes disponibles. En estos organismos se han desarrollado específicamente líneas genéticas para el uso en laboratorios. Entonces, líneas genéticas que tienen a lo mejor alguna deficiencia o características muy específicas que van de la mano del tipo de investigación que van a llevar a cabo los investigadores. Aquí ya estamos hablando de permisos y de ética y de procedimientos para poder llevar a cabo experimentos en laboratorio con los ratones. Que no es lo mismo tener una bacteria, tener un nemátodo o un pececito que estar con un ratón, sobre todo por su movilidad, su facilidad para escaparse. Entonces se requieren ya condiciones muy particulares para poder tener el permiso de experimentación. Se les puede introducir material genético y tienen genes knockout para estudiar enfermedades humanas. Estos son los genes, el tipo de líneas de genes que les menciono. Entonces se les tiene que dar cierto, a lo mejor alguna vitamina o algo porque tienen esa deficiencia, y si no se las das externa, pues se mueren. Entonces tienen así genes específicos que si esta ratón se mezcla con otro organismo, o sea, con otro ratoncito, pues, su descendencia se muere, o tienen así ese tipo de control útil para la experimentación, y su genoma ha sido secuenciado, que es lo más importante. Entonces, según estos organismos y las características que vieron en estos organismos, díganme, ¿cuáles son las características que tiene que tener un organismo para ser un organismo, valga la redundancia, modelo, para el uso en laboratorio, para la investigación? ¿Todo el genoma secuenciado? Exacto. Baratos y fáciles de crecer. Muy bien. De preferencia que tenga ambos sexos, si se va a utilizar Sí. un ser vivo. Si se requiere para estudios de herencia, sí. Que sea apto para la aceptación de ADN externo. Ajá. Que sean aptos para expresar ese ADN externo. Muy bien. Ajá. Que tenga mucho material genético disponible. Bueno, no tanto que tenga mucho material genético, nada más que se conozca ese material genético. Okay. ¿O a qué te refieres? Pues eso que comentaba, que eran los puntos finales, que la parte mutagénica tenía mucha disponibilidad. Ah, que tiene muchas mutantes. Ah, ok. Es correcto. Las variaciones del genoma. Ujú. Otra podría ser que tenga una alta dependencia para experimentar con la misma. Sí, la cantidad de descendientes es importante sobre todo para medir frecuencias. Si estás haciendo un estudio genético, vas a poder, si nada más tienen 5 hijos, pues ahí tienes un 25% de probabilidad de que salga cada característica, la que estás buscando, ¿no? Un 20%, digo, son 5. Pero pues no necesariamente va a salir. Es como si ustedes tienen 3 hermanos o 2 hermanos, pues no se va a poder medir la frecuencia de expresión de los genes que vienen de sus papás. Pero si tienen 100 hermanos, bueno, 99 hermanos y con ustedes 100, pues ahí sí se va a poder hacer un estudio de frecuencia de expresión. ¿No? Entonces, sí, esas son las principales características que han hecho de ciertos organismos que se utilicen como caballitos de batalla en la investigación en términos genéticos, en términos de biología molecular, de biología celular y de uso en biotecnología, sobre todo para estos estudios de expresión. Ya posteriormente se utilizan los organismos de interés biotecnológico para su modificación, como el maíz, como, díganme otro, la cerveza, ya dijeron las levaduras, ¿qué más? Otros organismos de gran interés, las microalgas,
gran interés en biotecnología. Los mohos. ¿Qué más? Las Los hongos también. bacterias extremófilas. Ajá. No sé si se Células puede. ¿Sí, Jesús? Las células termoestables. Ajá. Podrían ser también enzimas termoestables también. Sí, pues estábamos hablando de organismos, ya de ellos se extraen sus partes, que son lo que decías, compañero, de células, organismos que habitan en otros tipos de ambientes, y pues eso nos permite también traer sus características o sus enzimas, pues obviamente están acopladas a esos ambientes. Eso es bien interesante porque la diferencia entre, o lo que permitió, hace rato que mencionábamos la enzima para la polimerasa para la PCR, lo que nos permitió obtener esta enzima que se puede utilizar en un aparato es que es altamente termoestable. Y es termoestable porque fue traída de un organismo que vivía en condiciones pues muy variables, donde pues obviamente si el organismo está apto para condiciones extremas y para una dinámica muy amplia de variaciones, pues obviamente su sistema también lo está, porque estos organismos pues obviamente no son, no mantienen su temperatura, no son homeotermos. En nuestro caso y en el de muchos organismos terrestres que somos homeotermos, no tenemos ese rango de tolerancia. ¿Sí? Es más cortito nuestro rango de tolerancia. Y como somos homeotermos, todo nuestro sistema interior, pues su rango de tolerancia es todavía más pequeño, porque está siempre a una temperatura estable. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren una enzima o alguna molécula que sea termoestable, que pueda aguantar una mayor dinámica, pues ¿a dónde se van a buscarla? A condiciones que son muy extremas. Exacto. Entonces, y en esas condiciones, ¿sí? En geysers o en volcanes o cosas así. Y no te vayas tan lejos. Sí, son buenas opciones, pero en el mar la vida es más sabrosa. En el mar hay condiciones más variantes que las que nosotros vivimos. Y los organismos en el mar están más sujetos a esas condiciones porque no son homeotermos. ¿Sí? Son poiquilotermos, tienen la temperatura que tienen en su ambiente. Entonces, por eso se tienen que mover en la columna de agua para agarrar calorcito o enfriarse y estar haciendo mucho movimiento en la columna de agua. Y esto, pues, permite que tengan una amplia gama de respuestas. Ahorita que habla... ¿Sí? Ahorita que habla de eso, por ejemplo, los organismos, microorganismos que están a mucha profundidad, pues, que resisten altas presiones, como por ejemplo, ¿qué tipo de aplicaciones pudieran tener estos microorganismos? Ya viendo... Pues tendríamos que buscarle en su metabolismo qué enzimas varían, porque el hecho de que estén a alta presión, pues nos está hablando que en su interior, pues van a tener una termodinámica distinta, ¿no? Entonces, pero ahí con cambiar entre el intercambio gaseoso y la cantidad de agua que tiene el organismo, pues sería suficiente para controlar o para contrarrestar esa presión. Entonces tendríamos que pues ver que dentro de sus fisiologías, dentro de sus vías metabólicas, si hay alguna diferencia o qué diferencia hay que se pudiera aprovechar. Falta mucho por estudiarle ahí, entonces ahí hay muchos recursos y mucha información todavía por descubrir y para poder aprovechar. Sí, claro. Entonces, exactamente, o sea, estos organismos no nada más se presentan diferentes temperaturas, sino también se enfrentan a diferentes presiones, diferente salinidad, diferente concentración de oxígeno, que eso valdría más la pena ver, porque debido a la presión, pues también la concentración de oxígeno que hay en el agua es menor. Entonces, ¿cómo hacen ese aprovechamiento de oxígeno para poder existir? ¿Sí?
Hay organismos que de hecho ni siquiera usan oxígeno, que usan azufre u otra molécula. Y entonces, pues ahí tenemos toda esa variación que se puede aprovechar. Entonces, por la importancia de estos microorganismos, y como lo que vamos a ver va a ser crecimiento microbiano, lo primero que van a hacer va a ser un cuadro comparativo de estos tipos de organismos. Les puse aquí un Excel donde vienen virus, que ya sabemos que no son organismos, pero también son o sea, no son organismos vivos, pero también son utilizados, muy utilizados en biotecnología. Les puse bacterias, hongos y levaduras y otros para que ustedes agreguen lo que crean pertinente en este. Entonces, aquí lo que van a hacer es el cuadro comparativo de las características de esos grupos de organismos. Y después van a hacer un cuadro comparativo descriptivo donde van a poner por cada grupo de organismos al menos 7 ejemplos, por ejemplo, 7 bacterias, E. coli, Bacillus subtilis, hay alguna otra bacteria que se acuerden, por ejemplo, Bacillus anthracis. Entonces van a poner al menos 7 ejemplos de bacterias, 7 ejemplos de virus, si los encuentran, 7 ejemplos de hongos y levaduras y 7 ejemplos de otros tipos de organismos que encuentren, con sus características y sobre todo sus aplicaciones. Aquí van a poner el organismo y si se fijan aquí tiene el número 1 y tiene 3 espacios, porque aquí van a poner para este organismo su nombre, género, familia, dónde habita, dónde se le puede encontrar, características físicas y químicas generales o particulares de esa especie, qué tipo de material genético, qué longitud tiene, si está secuenciado, si no está secuenciado, si tiene material extracromosomal, etcétera. Todas estas información aquí la van a poner y qué tipo de aplicaciones se han utilizado, por ejemplo, como un vector de transformación o como para producir proteínas recombinantes como la insulina, etcétera, y enseguida van a poner la referencia de esa aplicación que buscaron, ¿sí? Y todas, pueden abrir otra página para poner todas las referencias que utilicen si buscaron más información que estas, ¿sí? Aquí es la aplicación y la referencia de esa aplicación. Y todo el resto de fuentes que utilicen para tener las características del organismo, ya la ponen en otra página. Y así se van a ir para los 7 organismos de cada grupo, de bacterias, levaduras y otros que pueden encontrar. ¿Sí? Entonces la intención es primero tener las características generales por los grupos y después ya las características particulares de los organismos más usados en biotecnología o de los que encuentren más interesantes ahí en su bibliografía. Y estas van a ser la actividad que llevarían a cabo en la siguiente sesión, que es el jueves. Maestra, solamente una pregunta. Entonces,